En el ambiente sonaba la legalización del Partido Comunista de España. Iba a producirse de un momento a otro. Ramón Tamames había presentado sus estatutos en la Oficina de Registro de Partidos Políticos. Pero todo se iba haciendo sigilosamente. El jueves 7 de abril de 1977, Madrid se quedó desierto y se disponía a disfrutar de la Semana Santa. Esa noche, el yugo y las flechas, el emblema del antiguo régimen, desaparecieron de la fachada de la calle Alcalá número 44. La Secretaría General del Movimiento tenía que morir para que naciera la democracia. Todo estaba cambiando mientras España revivía, como cada año, la Pasión de Cristo. Que quitaran las flechas en esos días cuando ya se estaban legalizando los partidos, porque al final estaba el Partido Comunista, pero ya estaban legalizados otros muchos, pues era bastante lógico, porque la Secretaría General del Movimiento ya no debía existir. El Estado renunciaba a tener, el gobierno renunciaba a tener una componente ideológica totalitaria y uniforme. 4 meses antes, una mayoría absoluta había dicho sí a la reforma política tras la muerte de Franco, y el presidente Adolfo Suárez fue el encargado de llevarla a buen término. Se trataba de acabar con el franquismo y adentrarse en un proceso de transición desde la dictadura a la democracia. Y para que el proceso fuera legítimo, debía estar presente el Partido Comunista de España. En una entrevista exclusiva para Televisión Española en 1995, Adolfo Suárez recordaba el difícil proceso de transición. Comenzamos a dialogar con gente de la oposición, con algunos de los cuales yo había hablado antes, pero empiezo a querer conversar con personas que están en la clandestinidad todavía. Algunos de ellos pues son contactados en París por una persona a la que me brindó su apoyo, que ha fallecido recientemente, que es Pepe María Armero, al que quiero rendir también un tributo de gratitud y resaltar la importancia enorme que tuvo su presencia en la vida política en esos momentos, que le transmitía, conversaba con Santiago Carrillo en París y me traía información de lo que opinaba Santiago Carrillo. En la clandestinidad, desde que acabó la Guerra Civil en 1939, el Partido Comunista era, en 1977, un enorme movimiento de masas que alcanzaba a todos los sectores de la vida española. En París, el PCE aglutinó en torno a sí a los exiliados y con otros partidos que luchaban por las libertades, fundó la Junta Democrática para defender la participación de todos tras la muerte de la dictadura. Se dio a conocer en el mundo como un partido serio y democrático, y en España su presencia constante en la calle y sus manifestaciones multitudinarias contrastaban con la clandestinidad oficial. Santiago Carrillo viajaba constantemente a Madrid. Yo vengo a España clandestinamente en febrero, sabiendo que es el momento de que el Partido Comunista salga a la superficie e imponga su legalización, y que si no salimos a la superficie y nos esforzamos por imponerla, no nos van a regalar nada. Es decir, nosotros luchamos por nuestra legalización ya abiertamente desde el momento en que muere Franco. Eran momentos difíciles los de 1977. ETA y Grapo actuaban despiadadamente. Las cárceles estaban llenas de presos políticos. Cada día había una manifestación. Y la extrema derecha echaba al resto para impedir el proceso democrático. Si el PC se legalizaba, se temía algo más que ruido de sables. Yo creo que el momento más peligroso de la transición fue la última semana del mes de enero de 1977, que fue el único momento en el que yo vi realmente el proceso de la transición amenazada, el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, Oriol y Villaescusa secuestrados, otros atentados terroristas en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco. Ese fue el momento malo. La obediencia y la disciplina de los militares y de los comunistas. Herramientas fundamentales en 1977 de las que se aprovecharon todos los que participaron en la transición. Cualquier cosa que pasaba era una provocación ante la que se podía responder violentamente. El tema quedó bastante resuelto en cuanto a la reacción extrema izquierda con el atentado de Atocha
cuando los abogados laboralistas de Atocha fueron asesinados, y el entierro y la organización del entierro, el gobierno lo encomendó al Partido Comunista clandestino, todavía sin legalizar, y montó, que todos conoceréis, el funeral y el entierro masivo en la Plaza de las Salesas de los abogados laboralistas. Eso llevó, por la forma que se hizo con el propio Servicio de Seguridad del Partido Comunista y la reacción ordenada que llevó ese masivo entierro, llevó al convencimiento del gobierno que no había temor en ese aspecto de la izquierda. La decisión estaba tomada. El Partido Comunista iba a ser legalizado. Suárez se vio en casa del abogado y periodista José María Armero con Santiago Carrillo. Los dos necesitaban negociar, poner condiciones. Yo creí que él era capaz de cumplir lo que prometía, pero llegó un momento en que me pidió que tomara yo la iniciativa, es decir, que fuera yo que legalizara primero y que él cumpliría después. Claro, porque en el fondo el razonamiento era: ¿por qué tengo yo que creer en usted si yo hago determinadas cosas, como es asumir la bandera española, asumir la monarquía, la aceptación de la democracia plena, etcétera, etcétera? ¿Por qué tengo yo que confiar en usted si usted no confía en mí? Llegaron a un pacto. El presidente Suárez envió al Tribunal Supremo los estatutos del partido por si era posible su legalización. El Supremo devolvió la patata caliente al gobierno, alegando que era un asunto estrictamente político. Suárez, entonces, lo remitió a la Junta de Fiscales por si entre los documentos presentados existía algún elemento de ilicitud. La respuesta de los fiscales fue a favor de la legalización. Martín Villa visitó al rey para informarle, sin mencionar las palabras Partido Comunista. Y yo le conté las cuestiones, pero quizá no hice referencia en toda la conversación al Partido Comunista en concreto. Y él me contó sus criterios y quizá también en la conversación no hizo referencia en absoluta a la decisión que habíamos de tomar. Había que actuar también en ese sentido de forma exquisita, porque el rey tenía que estar preservado de la decisión. El Sábado Santo de 1977 no hubo periódicos, pero sí funcionó Televisión Española, donde trabajaba el militante del Partido Comunista, José Cormenzana, que fue el primero en oír la tan esperada noticia. El Partido Comunista había sido legalizado. Inmediatamente llamó a la redacción del telediario donde trabajaba el periodista Lalo Azcona. Televisión Española retransmitía en esos momentos los campeonatos de patinaje en Jaca. La emisión quedó interrumpida. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Interrumpimos la programación a las 7:20 de la tarde para ofrecerles una información de alcance. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Les ofreceremos en la segunda edición de Telediario, dentro de poco más de 2 horas, más información sobre esta importante noticia. Como tantos rojos de entonces, José Cormenzana se fue al cine, porque ese día, 9 de abril de 1977, hubo otra legalización. Se estrenó Viridiana, de Luis Buñuel, después de 16 años de censura. A la salida ya, bueno, alguna gente no era del PC, se supone que más o menos la gente que iba a ver Viridiana, pues más o menos era de la cuerda, y entonces hubo un pequeño alboroto allí, pues eso, con los gritos típicos de la época, libertad, amnistía y Dolores a Madrid, y así se ve la fuerza del PC, pero vamos, una cosa muy, muy leve, porque nosotros sabíamos bien que podía pasar cualquier cosa. Temíamos que podía pasar cualquier cosa. Incluso los policías llegaron a pedir la documentación. Pero hombre, ¿cómo nos piden la documentación si somos legales? No se han enterado ustedes, el PC que es legal. Todos fueron a celebrarlo a la sede clandestina del Partido Comunista, en la calle Peligros de Madrid. Por su parte, Martín Villa llamó a Radio Nacional, la única que emitía entonces un informativo diario hablado, El Parte, y su director, Alejo García, fue el encargado de difundir la gran noticia. Repetimos, pues, que el Partido Comunista de España ha sido legalizado por el gobierno español. Pedimos perdón a nuestros oyentes. Pero yo entonces no valoré políticamente la noticia. Yo lo que valoré es la notición que suponía que aquella noche, el 9 de abril de 1977,
el Partido Comunista, el de los malos, el de los rabos, el demonios con rabo y los comecuras, quedaba legalizado. Y me pareció tan importante que ni lo pensé. Salí corriendo a darla. Ahora la incógnita era la reacción de los militares, los viejos combatientes de la guerra civil que contraponían el PCE a la paz en España. Su reacción no se hizo esperar. El ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga, presentó su dimisión y la Junta de Jefes de Estado Mayor puso de manifiesto su repulsa, pero alegó su disciplina secular para acatar la legalización. El Partido Comunista, en el fondo, era el argumento durante 40 años de la pervivencia de la dictadura. La dictadura se basaba o esto o el comunismo, y el comunismo reflejado en el Partido Comunista. El Partido Comunista había sido del bando republicano el sustrato del combate en la guerra civil. El mismo Santiago Carrillo era el mando del Partido Comunista, odiado por el bando nacional, por llamarlo así, era un mito, y era la esencia del bando republicano, era el Partido Comunista. Por su parte, el Partido Comunista renunció a sus grandes símbolos y axiomas. Retiró la bandera republicana y en su lugar colocó la española. Aceptó la monarquía y prescindió del marxismo-leninismo. Se hipoteca lo que se posee. Si usted no posee nada, no puede hipotecar. Y nosotros en esa situación poseíamos la clandestinidad, poseíamos los presos en las cárceles, poseíamos el exilio, pero no poseíamos un poder en España. Por consiguiente, hicimos acuerdos, hicimos transacciones con otras fuerzas, pero todo lo que nos apuntamos en cuanto a libertades democráticas, en realidad era ganancia para nosotros. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones constituyentes. El Partido Comunista obtuvo 20 diputados. Estaba en su mejor momento electoral cuando sobrevino el intento de golpe de Estado del 23F. Allí los dos protagonistas de la transición permanecieron sentados a pesar de los gritos de todo el mundo al suelo. Efectivamente, yo me mantuve en mi sitio y estoy muy orgulloso de haberlo hecho así. Fue una cuestión de reflejos. Pero ni Suárez ni yo, que quedamos sentados, obtuvimos ninguna ventaja electoral. Las siguientes elecciones las perdimos ambos, y no perdimos solo las elecciones, perdimos el partido. Así fue. En 1982, Suárez perdió su partido y Carrillo solo obtuvo 4 diputados. Poco después, fue expulsado del PCE. Ahí empezó la decadencia electoral del Partido Comunista de España y la caída de los líderes que abanderaron su legalización. Repase usted la historia y se dará cuenta de que, por lo general, casi al 100%, los protagonistas o los que tienen mayor peso, lo de protagonista me pareciera excesivo, los que tienen mayor peso en transiciones y en pasos hacia otra etapa suelen pagarlo. Y después recogen el fruto los que están o aparecen como más normalizados. Es decir, el Partido Comunista de España podía aparecerle a la sociedad española que era bueno para luchar por la democracia y la libertad, para llenar las cárceles de hombres y de mujeres, pero que en una situación, diríamos, de normalización, pues a lo mejor ya no merecía la pena apoyarlo tanto. Esto es así. El PCE ya no funciona solo. Acude a las urnas bajo el anagrama de Izquierda Unida. Muchos de los viejos militantes han dejado la política o han ingresado en otros partidos. Los que han quedado defienden su apuesta por una coalición como una de las transformaciones en las que ha participado el PCE. Izquierda Unida es la última, más compleja y más elaborada apuesta que el Partido Comunista de España ha hecho. Porque ha tenido unas consecuencias que nunca las anteriores apuestas habían tenido el Partido Comunista. Esta apuesta ha significado el abandono del leninismo como esquema organizativo, el abandono de la visión de disciplina. Somos un partido muy, muy abierto.
Y antes también, ¿eh? Y antes también. Hay otros que, en fin, no quiero censurar, perdón por el desliz, pero eso es una apuesta de las que marca. Izquierda Unida, que la hemos creado con otros, es una visión hacia el siglo XXI, en la que el Partido Comunista, los que somos comunistas, queremos seguir siendo comunistas, estar organizados como tales, por una razón, porque somos portadores de una visión del mundo. Somos una cosmovisión. De los 21 parlamentarios que representan hoy a Izquierda Unida en el Congreso, 19 pertenecen al Partido Comunista. Casi todos son viejos militantes que vivieron el 9 de abril de 1977, el sábado santo rojo en que se legalizó el Partido Comunista de España. Los que se fueron y los que lo votaron alguna vez vivieron con emoción esta gran fiesta. Y alguno de ellos se pregunta hoy si no fue ese día uno de los colores del arco iris que dejó por el camino el fruto de su lucha.